Martillazo total al mentón del Arsenal, fue victoria por 2-0 de visitante en el Emirates por parte del West Ham, de un durísimo equipo comandado por David Moyes, que fue fiel a su idea y pudo sacar un resultado tremendo para superar, si no me equivoco, al Manchester United en la clasificación. Efectivamente, el West Ham está haciendo un campañón y en esta oportunidad consiguió 3 puntos de oro en un partido en el cual el Arsenal mereció más suerte, pero el Arsenal fue fiel a su historia de picheadas, a su historia de, en las importantes, no dar la cara, sacando la época de Wenger, Henry, Pires y compañía. El Arsenal creo que ha caído en un encuentro en el cual tuvo que haber ganado, inclusive por una diferencia de mínimo 2 goles, pero se le escapa este partido encima con su gente, en su cancha, producto de ser un equipo testarudo. Así como yo he destacado mucho la movilidad del Arsenal, el circuito de juego, la flexibilidad en el sistema, cómo varía el esquema, hoy el Arsenal, hasta que el West Ham no le metió el 2-0, era constantemente tocar pelotas en el área, de un lado al otro. El Arsenal que se encascó con esto de querer hacer el gol más lindo de la historia. Yo entiendo que para los highlights, en los resúmenes que pasan en Sports Center, es hermoso, ¿no? Que te quede un gol a puro toque, con triangulaciones, paredes de primera, el área, tiki-tac, absoluto, total. Ahora, Arsenal, tenías la chance de hacerte con la punta en soledad y se la cediste al Liverpool. Porque sos un amargo, porque recién modificaste tu filosofía cuando ya agonizaba el partido, cuando iban 70 minutos previamente. El Arsenal insistía con el querer tocar. No se puede así. Hoy vi un Arsenal muy a los City de Guardiola en ciertas temporadas. Por ejemplo, cuando el conjunto Citizen se quedaba fuera de la Champions porque quería morir en la suya. Tocando, distribuyendo, moviendo la pelota de un lado al otro. No, cuando estás perdiendo en un encuentro tan clave, bueno, podés seguir con la misma sin darte cuenta que modificar a veces es la solución. El Arsenal ha destacado mucho por su versatilidad, algo que en el día de la fecha le ha faltado mucho en gran parte del partido. Obviamente que con el pasar de los minutos, ya con el 0-2 en contra, el Arsenal reaccionó y sobre todo con un Martin Odegaard como abanderado, vendió cara a su derrota. Y terminó cayendo justamente por ser un conjunto que no estuvo a la altura en cuanto a saber desenvolverse de otra forma a la preestablecida. El Arsenal, casi siempre, por no decir directamente en todas las oportunidades, en el Emirates, juega a un toque, 2 toques, llegada por los costados, como decían en la transmisión, ocupan cada uno de los carriles, los jugadores ofensivos del Arsenal, los mediocampistas que pasan de ser interiores a ser volantes ofensivos. Se cierra por lo general Zinchenko, Ben White que hace toda la banda. Y el Arsenal se dedica a toqueteo extremo, que tiene sentido, que es una idea de juego que creo yo que si resulta efectiva, a todos nos encanta. Pero cuando delante te toca enfrentar a un West Ham, no podés mantenerte en esa testarudez, aun cuando las cosas se te dieron de forma tan adversa. Porque el West Ham, con transiciones rápidas, con contraataques letales, terminó sacando ventaja. El West Ham, que en la transición defensa-ataque fue formidable su labor. El West Ham atacaba con
3, 4 jugadores y le complicaba la vida a un Arsenal desesperado, a un Arsenal que atacaba, ponía mucha gente por delante de la línea de la pelota, pero de ahí a ser un equipo peligroso, estuvo lejos el Arsenal. Sí es cierto que generó oportunidades, que en cuanto a crear peligro, no estuvo mal, porque tuvo la pelota, el dominio, pero para ser un equipo peligroso en serio, al Arsenal le faltó respecto a lo que fueron jornadas anteriores. Porque el Arsenal de 30 remates, solo 8 fueron entre los 3 palos. Y yo no me quedo con la estadística así fría, sin contexto. No, la pongo en su debida circunstancia y me doy cuenta que el Arsenal no estuvo bien en cuanto a la fluidez en la circulación de la pelota. Porque el Arsenal sí la movía de un lado al otro, pero le faltaba un poco más de ritmo y decidirse cuándo era el momento indicado. Porque al final se va toqueteando de un lado al otro, aunque sea de forma ágil, no de manera paulatina. El West Ham, que es un equipo aguerrido, de la vieja escuela, bien a lo David Moyes, te va a perseguir. Y si la pelota va para un lado, van a ir para ahí. Si va para el otro, se van a mover para el otro sector. Entonces, yo creo que en lo que falla el Arsenal es en no salirse del libreto y en hacerlo ya cuando me atrevo a decir que el partido estaba prácticamente liquidado. Inclusive el West Ham erra un penal. Benrahma específicamente, que la patea mal, anunciado. Ese lanzamiento, la taja de David Raya sin mucho inconveniente, último minuto. Pero el West Ham pudo haber ganado por más ventaja. Porque el Arsenal se regalaba, iba a lo loco, a la desesperada. Y aunque generaba oportunidades manifiestas de gol, porque había mucha gente y aunque el Arsenal era superior al West Ham en cuanto a la posesión, futbolísticamente hablando, el West Ham supo resistir. Sufrió mucho, pero los Hammers aguantaron el asedio del Arsenal, que no terminó resultando efectivo. Hoy hubo puntos bajos en el Arsenal, hay que reconocerlo, y en gran medida esto lo marco por la poca efectividad, por la nula efectividad, teniendo en cuenta que no anotó ningún tanto el conjunto Gunner, de cara al arco. Lo de Gabriel Jesús es insólito a esta altura. Gabriel Jesús tendrá movilidad, atrae marcas, diagonales hacia afuera para abrir huecos, para encontrar espacios entre los defensores. Pero si con eso alcanza, cualquiera que más o menos se prepare, así puede jugar en el Arsenal. Yo no entiendo lo de Gabriel Jesús, porque es un jugador que parte como punta, que después se mueve por todo el frente de ataque, pero no tiene gol. Y lo siguen poniendo como titular indiscutible. En la temporada pasada, Gabriel Jesús arrancó y era un fenómeno. Hoy Gabriel Jesús es un jugador que no la puede mandar a guardar. Tendrá técnica, desparpajo, será inteligente, astuto, buenos controles, porque le tira una bocha larga, la baja, impresionante. Pero de ahí en más, le falta a Gabriel Jesús. Y el Arsenal no puede desperdiciar tantas oportunidades. Que dicho sea de paso, no fueron un montón clarísimas. Porque, vuelvo con esto, el Arsenal tocaba, llegaba, y a la hora de meterse el área, en vez de rematar, en vez de tirar un centro pinchado o un pase filtrado, aunque fuese difícil porque West Ham juntaba mucho a la línea, porque había 10 jugadores del West Ham en el área justamente de los Hammers, la realidad es que el Arsenal ahí le faltó un poquito de inventiva. Yo esto lo exijo porque estamos hablando del Arsenal. A Luton yo no le puedo pedir esto. El Luton no puede hacer más que tocar en el área y hasta eso se le hace cuesta arriba. Bueno, el Arsenal yo creo que tiene la capacidad intelectual como para, aunque sea, mover un poco más el avispero.
El West Ham se mostró muy arduo en todo sentido y no perdonó, a diferencia de un Arsenal inefectivo que jugó 1000 revoluciones y que no le encontró la vuelta. El Arsenal que no tiró tantos centros como debería, salvo por Odegaard. Odegaard entendía todo. Odegaard cuando recibía en la frontal, le pegaba. Odegaard cuando tenía que conducirlo hacía, ganaba faltas, tiraba el centro lateral a la cabeza de Jesús, error, y así todo el tiempo. Vale, en realidad igual esa jugada fue Weingart, que llega a línea de fondo, se la tira a Jesús y abajo del arco el brasileño le erra al arco. O sea, ni siquiera mandó la bocha entre los 3 palos. Es cosa de loco lo del Arsenal, que yo creo que ha superado al West Ham en cuanto al dominio con la tenencia de la pelota, pero eso no significa que el Arsenal haya jugado un partido que uno pueda decir es para resaltar. Si hubiese ganado el Arsenal, seguramente podría cambiar mi análisis. ¿Pensarán ustedes? Yo creo que no. Porque el Arsenal hoy realmente dejó bastante que desear en ciertos aspectos. Sobre todo en esto de no modificar el libreto. De no ser versátil hasta cuando ya no había otra. Porque claro, era minuto 80 y pico. Ahí obviamente el Arsenal tiró cetro y todo. Pero es lo normal. Ahí cualquier equipo haría eso. Ferro en la Primera Nacional hacía eso. Te banco, te entiendo. El tema es que previamente el Arsenal se dedicó a pelotudear, a tocar pensando que en cualquier momento abrían el marcador. Yo creo que el Arsenal jugó con mucha confianza, porque es un equipo que confía demasiado en sí mismo. Los compañeros se comprenden entre sí. Arteta le da mucha seguridad a sus dirigidos. Tácticamente está muy desarrollado este Arsenal. El tema es que por más anotaciones que hagas en la pizarra, y por más que pienses un partido, y por más movimientos sistematizados que tengas, si no sabes aprovechar tu momento, tu fase en el partido favorable, el otro equipo te puede liquidar. Porque al final esto es la Premier, muchachos. En otra liga, capaz, contra un West Ham, supónganse comparando con lo que sería un West Ham en la Liga Española, el Arsenal lo hubiese ganado. Probablemente. El tema es que acá, cualquiera puede derrotar a quien sea. Es la Premier. Por eso yo reitero que el Arsenal jugó con el freno de mano durante muchos minutos. Se confió, aunque tenía chances, porque al final la jerarquía de los jugadores, individualmente y en lo colectivo, el Arsenal es muy completo. Entonces llegaba, obvio que sí, pero no agilizaba como debería, no tiró los centros que pudo haber tirado, ni siquiera en 3/4, o llegando a línea de fondo, rasos, como tanto le gusta a este Arsenal, que Gabriel Jesús ya llega a la marca, pasa Zinchenko, llega hasta el final, y Odegaard entra con libertad y la manda a guardar, algo que ha pasado en varios partidos. Y yo creo que el Arsenal no lo hizo en el día de la fecha. No terminó de explotar al máximo sus cualidades, más allá de que, como vengo repitiendo en este video, jugó un partido en el cual mereció ganar. Porque fue un equipo que contó con chances evidentes. Pero más por empuje que por un fútbol fascinante. Yo vi un Arsenal excedido de confianza y a un West Ham que en cambio no tenía nada que perder, porque al final caer en el Emirates con este Arsenal temible es lo más lógico. El West Ham jugó sin presión y salió al frente en los momentos
en los cuales tenía que hacerlo, y lo termina ganando con 2 goles, en los cuales, bueno, el Arsenal fue, sobre todo en el primero. A ver, el primer tanto, está la duda de si se fue o no la pelota, que manda Jarrod Bowen al área y Soucek entra en tromba y la manda a guardar. Y yo a todo esto quiero hacer una pregunta. ¿Está el VAR semiautomático? Como para ver si la pelota se fue o no, como en el Mundial o no. Porque eso es algo que yo no lo llego a entender al 100%. ¿Cómo puede ser que en esa clase de jugadas no se sepa si se fue o no la bocha? Cuando encima estamos hablando de la Premier, con la tecnología avanzada que hay en Europa. ¿Cómo puede ser que no se pueda corroborar si esa bocha salió o no? Para mí, una puntita quedó adentro de la cancha. Y el gol es válido, pero por nada. Ahora bien, hay que repasarla. Yo soy del Liverpool, siempre lo he reconocido. Pero a mí me llegan a meter un gol así. Y aunque estaría diciendo que yo vi una puntita en paralelo con la línea final, habría que verla. Y con una tecnología que son capaces de utilizar en la Premier. Porque si van a decir que es fantasiosa, que es una utopía, bueno, pero de verdad no se puede corroborar si esa bocha se fue o no. Yo sinceramente es algo que no comprendo. Más cuando era una jugada que termina en un gol, que marca Soucek muy bien. El West Ham se puso por delante del marcador de forma inmerecida, porque aunque el West Ham tuvo contraataques, no fue punzante, determinante al 100%. El Arsenal seguía con la pelota, tocando de un lado al otro, con un Odegaard que se movía entre líneas, que tocaba, pasaba, que se metía entre 3 jugadores del West Ham y tiraba un pase filtrado. Gabriel Jesús que quedaba medio camino, que reclamaba, se tiraba en el piso, media hora ahí, reclamando una falta, una cosa insólita al brasileño. Bukayo Saka poco aparecido, salvo algún remate, algún eslalón típico de él. Bukayo Saka, hay que reconocer que en estos últimos encuentros no ha terminado de rendir como uno debería exigirle. Odegaard y Declan Rice, yo me quedo con ellos en el Arsenal, porque Declan Rice organizaba la defensa. Digamos que Declan Rice es el Rodri Gunner. Pasaba al ataque, contribuía, se movía, pedía la pelota, le pegaba de afuera. Y después estaba Odegaard, que cuenta con una zurda exquisita, que es brillante, una zurda espectacular, que de todas formas no le sirvió mucho al Arsenal hoy, ¿no? Porque es derrota 0-2, el Arsenal queda segundo transitoriamente, porque dentro de nada el Arsenal va a jugar un partido, si no me equivoco, el 31 de diciembre, el día previo a que finalice el 2023, pero el Liverpool, con la misma cantidad de partidos, tiene que jugar el primero contra el Newcastle, de local. Siendo el Liverpool el local en Anfield, estando el Newcastle, que es un equipo muy regular, yo creo que el Arsenal se podría decir que desperdició una chance inmejorable hoy de imponer condiciones. Solamente por ser un equipo el cual no fue capaz de darse cuenta a tiempo que tenía que cambiar. Porque el West Ham se tiraba atrás, obvio, inclusive con el 0-1. Ya con el 0-2 ni hablar, con el 0-2 casi lo llaman a David Moyes, a los suplentes, a los dirigentes de los West Ham, todos contra el arco de Areola, que dicho sea de paso, jugó un partidazo. Areola, arquero muy infravalorado en su etapa en el PSG, en el Real Madrid mismo, igual ahí estuvo muy pocos minutos, pero lo recuerdo. Areola, que hace tiempo lo vengo siguiendo en el West Ham, y hoy creo que tuvo un partido consagratorio, sacó
todo. Fue impresionante su trabajo, aunque el Arsenal en cuanto a efectividad, en cuanto a remates al arco, dejó bastante que desear. Creo que hay que marcar lo Areola, que fue muy bueno ante cada mínimo remate del Arsenal. El Arsenal en la segunda parte salió a comerse al West Ham con todo. Aún así no terminaba de ser vertical, directo del todo, sino que era muy horizontal. Yo creo que algo muy positivo en el Arsenal es esta mezcla entre la horizontalidad y la verticalidad, el saber cómo mechar ambos estilos, cosa que hoy no sucede porque el Arsenal fue horizontal, salvo los últimos minutos en donde era, bueno, listo, que Odegaard le pegue de afuera, centro al área, uno tras otro, aparte, centros a mano poder, que no surtieron efecto y que hicieron que el West Ham, con espacios, contragolpease y encontrase un penal que no termina de transformar Benrahma, que encontrase también un córner que deriva en el segundo tanto de los Hammers, cuando da la sensación de que el Arsenal en cualquier momento lo empataba y lo daba vuelta, porque si el Arsenal metía un gol era evidente que caía el segundo, como le ha pasado a lo largo de este año en el Emirates, que tenía partidos que se le hacían cuesta arriba, Bournemouth, Southampton, y siempre le daba la vuelta a la historia. Bueno, el Arsenal en el día de la fecha no consigue eso, porque el West Ham se pone 2-0, centro excelente de James Ward-Prowse, un jugador con una pegada fascinante. Aparece el central Mavropanos y con un cabezazo preciso la mandó a guardar para el 2-0 que termina siendo definitivo. El Arsenal que buscó, que hizo lo que pudo, pero no fue capaz de materializar sus oportunidades. Me parece que el West Ham se lleva un triunfazo tremendo, espectacular, por ser un equipo que supo cuándo lastimar y porque sobre todo se defendió a más no poder y sacó un resultadazo del Emirates. El Arsenal hizo mucho para, aunque sea, tener un poco más de suerte, pero no le bastó porque el West Ham hizo una tarea impresionante para sacarse el sombrero. Antes de concluir con el video, tengo que hablar de Mohamed Kudus. Ya que el Liverpool se ponga las pilas y que lo vaya a fichar. Jugador encarador, rápido, ágil, que no tuvo su mejor actuación, pero a mí me gusta porque va al frente, si la banca, gambetea, le pega al arco, ha metido goles. No, en este partido se entiende, ¿no? Pero digo, desde su llegada a los Hammers, es un jugador que en el Liverpool yo lo vengo pidiendo hace literalmente 2 años y que ahora, viendo su rendimiento actual, lo ficharía como sea, que aparte no debe costar mucho, a diferencia de un Saka, por ejemplo, o algún jugador de ese perfil que se te va por las nubes. Me gustó mucho Edson Álvarez en el West Ham, más allá de Areola, que para mí termina siendo la figura. Edson Álvarez recuperó muchas pelotas, estuvo muy firme en la marca, creo que contribuyó demasiado. El West Ham, inclusive con la lesión de Paquetá, un jugador de creación, que tuvo que salir bastante temprano, en el minuto 30, se las ingenió de todas formas y logró un triunfo que considero espectacular para el West Ham, que está ahí rozando los puestos de competición europea, mientras que por parte del Arsenal no hay mucho que yo pueda destacar. La posesión, el dominio con la pelota, pero no en cuanto al manejo al 100% del partido, porque el West Ham aguantaba, sufriendo una barbaridad, transpirando lo que no está escrito, y el Arsenal no podía romper. Mientras que el West Ham sí que rompió al Arsenal, fue un martillazo, como dije al principio. El Arsenal se queda en el camino, atascado frente al West Ham, se fue quedando poco a poco, más allá de sus múltiples intentos fallidos, y creo que hay que hablar de un rendimiento bajo de Bukayo Saka, sacando alguna que otra jugada personal en donde estuvo muy bien, de Martinelli,
mejor que Saka, pero sin ser tampoco muy determinante en esta oportunidad. Lo propio Leandro Trossard. Hubo un penal que supuestamente era sobre él, yo creo que no. Muy bien la defensa del Arsenal, eso sí, sobre todo Ben White. En los goles, bueno, hay un error colectivo ahí, porque pensaban que se había ido la pelota, nadie se fija en Soucek, que entra solo y puso el 0-1 en ese momento, pero después creo que en líneas generales el Arsenal no sufrió tanto en contraataques que pintaban ser filosos a favor del West Ham, pero el Arsenal sí es cierto que ha tenido una presentación en donde no terminó de ser el equipo que uno esperaría, sobre todo teniendo en cuenta lo que uno le puede pedir a este Arsenal, que para mí en cuanto a funcionamiento es el mejor equipo de Europa ahora mismo, junto con el Bayer Leverkusen, el Girona y algún que otro más. El Arsenal me está gustando mucho, más que el City inclusive. Yo veo un City muy terrenal que gana por una cuestión de mística con Guardiola, por ejemplo, en Wilson Park contra el Everton, un encuentro que se le hizo cuesta arriba. Pero el Arsenal volvió a sus orígenes. Esta clase de partidos, el Arsenal los ha sacado adelante. Me refiero a, por ejemplo, los partidos que mencionaba antes, ¿no? Contra el Bournemouth, contra el Southampton, temporada pasada. En esta mismo le ha tocado al Arsenal visitar al Everton, al Crystal Palace, al Brentford, y se ha salido con la suya. Arrancó por debajo del marcador en su cancha y el Arsenal supo remontar. No ha sido el caso. El Arsenal chocó una y otra vez contra la pared del West Ham sin modificar el libreto, más allá de la desesperación que opacó la creatividad y las grandes ideas que se le ocurren a este equipo. El West Ham, trabajo colosal defensivamente. Me quedo con Edson Álvarez, la rompió toda. Emerson Palmieri se la bancó bastante, hay que decirlo. Thomas Soucek mismo, el central que mete el gol, Mavropanos, despejó muchas pelotas por arriba, ganó demasiado. Y Alfonso Areola, que atajó de manera brillante para una victoria tremenda, espectacular, con todas las letras de la palabra, del West Ham frente al Arsenal. Triunfo que, me atrevo a decir, es bastante sorprendente, viendo que, al menos en mi caso, en los papeles, si me preguntás en la previa, para mí el Arsenal ganaba sin mucho inconveniente. Dejo el video por acá. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse y recomienden hacer este contenido que llegue a más gente. Nos vemos en la próxima.